Si necesita espacio para guardar sus cosas que ya le son problema en su negocio, en su oficina o en su casa, o que usted las quiere guardar, no las quiere usar por un tiempo, entonces hay bodegas en Bodegas América. Consulte en bodegasamerica.com o llame al 2288-3255. Ahí hay espacios desde 2.5, 2 metros y medio cuadrados de bodegas o hasta 25 metros cuadrados. Ahí se va a resguardar todo lo que usted quiera y usted tiene total libertad también para llegar cuando quiere, bien seguro, todo para que usted pueda ahí almacenar, guardar todas las cosas que usted quiera en Bodegas América. Vamos a entrarle al tema del salario mínimo. A las 7:40, recuerde, vamos a regalar las 5 pizzas también de Domino's, las pizza calzone para el primero que redima el cupón a través de nuestra aplicación Offer Plus. Ahí está, así estamos. Si no tiene Offer Plus, todavía tiene chance de bajar la aplicación y a las 7:40 vamos a redimir ese cupón que ya llegó a los usuarios. El salario mínimo por definición es el pago mínimo, la remuneración mínima a la que uno tiene derecho en un momento determinado. Es la cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador en un determinado país y a través de una ley establecida oficialmente para un determinado periodo laboral, que puede ser por días, por horas, por meses, por jornada. Los empleadores deben pagar a sus trabajadores por la labor realizada en esa jornada, ese valor mínimo, que es el mínimo, pero en nuestro país se ha convertido en el máximo para algunos. Es decir, que un mínimo a veces es el máximo. Esta reglamentación fue establecida por primera vez en Australia y Nueva Zelanda en el siglo XIX. Los costos y beneficios de los salarios mínimos legales aún están en discusión y son parte de la discusión a la que podríamos entrar nosotros, como cuál es el mejor salario mínimo y cómo debería ser el salario mínimo. ¿Sigue siendo bueno para una economía dolarizada pagar por jornadas de 8 horas o deberíamos pagar un valor mínimo mejor por hora laborada para que también haya más oportunidad de conseguir y de negociar mejores valores mínimos? ¿Debe ser el valor mínimo un valor general o un valor individual para que cada ciudadano también pueda negociar con el patrono dadas sus capacidades? ¿Nos estanca o nos ayuda a crecer un valor mínimo tal cual lo conocemos en el país? El Código de Trabajo en El Salvador, en el artículo 119, define al salario como la retribución en dinero que el patrono está obligado a pagar al trabajador por los servicios que le presta. La Constitución, en el artículo 38, dice que todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que se fijará periódicamente. Para fijar este salario se atenderá el costo de la vida, al índole de la labor, a los diferentes sistemas de remuneración, a las distintas zonas de producción y otros criterios similares. Este salario deberá ser suficiente, se supone, para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural. El término salario proviene de la antigua Roma, donde se pagaba con sal, ya que ésta se usaba para preservar los alimentos y era un bien de mucho valor. Pues en nuestro país hemos estado siempre debatiendo alrededor del salario mínimo y se nos vuelve a ofrecer el incremento al salario mínimo, pero en un momento en el que toda la economía parece deprimida, donde la producción del país está reducida, donde no llega la inversión y donde los datos más frescos publicados ayer revelan que aumenta el desempleo y la pobreza. El ciclo económico de inversión requiere también la capacidad de competir como país. Con salarios más altos se vuelve el país menos competitivo, pero con salarios más altos y de calidad, los países han logrado también altos niveles de competitividad y de inversión. Es el caso de Costa Rica, que tiene uno de los salarios mínimos más altos de la región, pero más altos por más calidad y ha logrado mayores inversiones porque hay trabajadores de mejor calidad. Aquí enfrentamos entonces los elementos que hay que analizar. En El Salvador, en las últimas semanas, se ha conocido la noticia de que se va a hacer un análisis al salario mínimo. Para hablar un poco de los salarios, pues tenemos en el sector industrial $246, mientras que en Guatemala el salario es de 320, en Honduras 354, en Costa Rica $580. Solo Nicaragua tiene un salario más bajo y es de 133.24, debido a que en ese país el costo de la vida es menor.
La última vez que se fijó el salario mínimo en El Salvador fue en el año 2013, que se autorizó un aumento del 12% y que incluso se hizo en dos partes por las dificultades económicas que se estaban pasando. Una parte se aumentó en julio del 2013 y otra en enero del 2014 y la última para completar ese 12% en enero de este año 2015. Así es un poco el histórico y nuestro salario mínimo es una buena idea, es una posibilidad. ¿Qué va a pasar con los que ya ganan en el sector formal? Se reducirá el empleo, muchos van al sector informal por no pagar estos salarios mínimos o por negociar de forma diferente los salarios. Muchos trabajadores incluso dicen, no me pague en planilla porque me hacen muchos descuentos, porque al también tener salarios mínimos de planilla, ahí viene AFP, Seguro Social, y es una discusión también que hay que incluir en esto. Los datos periodísticos que en primer lugar han salido en contrario es que ven a la propuesta como una propuesta populista. Dice una publicación de la página .com.sb que algunos partidos políticos pues están viendo esto como una situación que va a nada más generar discurso populista, mientras que el partido de gobierno, que es parte de quienes proponen el aumento al salario y el análisis al salario en este momento, una medida justa. Los cálculos de CEPAL hablan de 17 países de América Latina que alrededor de 2013 los ingresos laborales corresponden al promedio del 80% del ingreso total de los hogares, o sea, necesitan un ingreso de salario para sobrevivir, 74% del ingreso total de los hogares pobres y el 64% de los hogares indigentes, o sea, se necesita un salario, se necesita un empleo y se necesita garantizar ese ingreso mínimo. Hay un video con el cual también le queremos ilustrar un poco el tema de los salarios. ¿Cuáles son, según este video, los promedios de salario en el mundo? Los 10 países que pagan mejor salario. Tenemos este video para que le ponga un ojo y un comparativo. Holanda, salario promedio por habitante de $47.056 al año, impuestos promedio de 37.8%, salario neto de $29.269 por año. Corea del Sur, salario promedio por habitante de $35.406 al año, impuestos promedio de 12.3%, salario neto de $31.051 por año. Noruega, salario promedio por habitante de $43.990 al año, impuestos promedio de 29.3%, salario neto de $31.101 por año. Canadá, salario promedio por habitante de $42.253 al año, impuestos promedio de 22.7%, salario neto de $32.662 por año. Reino Unido, salario promedio por habitante de $44.743 al año, impuestos promedio de 25.1%, salario neto de $33.513 por año. Australia, salario promedio por habitante de $44.983 al año, impuestos promedio de 22.3%, salario neto de $34.952 por año. Suiza, salario promedio por habitante de $50.242 por año, impuestos promedio de 29.4%, salario neto de $35.471 por año. Luxemburgo, salario promedio por habitante de $52.847 al año, impuestos promedio de 28.1%, salario neto de $37.997 por año. Irlanda, salario promedio por habitante de $50.764 al año, impuestos promedio de 18.9%, salario neto de $41.170 por año. Estados Unidos, salario promedio por habitante de $54.450 al año, impuestos promedio de 22.8%, salario neto de $42.050 por año.
¿Tú en qué país vives y cuánto ganas al año? Bueno, estos no son salarios mínimos, son promedios generales de países, o sea, que incluyen mínimos, máximos y entonces hace un promedio, pero ahí van salarios mínimos que por supuesto son mucho más elevados que los nuestros y en formas diferentes de alcanzar ese salario mínimo. En algunos hay jornadas, en otros es salario mínimo por hora y salario mínimo por hora en diversas actividades laborales. Pues es importante comenzar este análisis con estas reflexiones y también tocar un poco la opinión de aquellos que están en medio de estas consideraciones. Al teléfono tenemos al licenciado Mario Magaña, director de Asuntos Económicos de la Cámara de Comercio, a quien agradecemos que esta mañana pueda atendernos para conversar sobre este tema. Bienvenido, licenciado Magaña. Buenos días, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden. Gracias. Esto del salario mínimo, bueno, en El Salvador, ¿hasta dónde va a ser esto? ¿Una posibilidad de beneficio a la economía o una dificultad para la economía? ¿O es también algo que debemos poner para dinamizar la economía? ¿Qué piensa, licenciado? Perdón, no oí la pregunta, se corta. A ver si nos ajusta ahí un poco mejor, producción. A ver, licenciado, le pregunto, ¿hasta dónde el tema de la discusión del salario mínimo es un problema para la economía, algo mejor para la economía y la pueda dinamizar, o se trata solamente de justicia al ingreso del trabajador? ¿Qué piensa la Cámara o qué piensa usted sobre este tema? No, correcto. El tema del salario mínimo es de importancia primordial y tiene un impacto importante en la economía, especialmente porque, como todos sabemos, el principal problema y reclamo en todas las encuestas es la situación del desempleo que se tiene, ¿verdad? Entonces, en alguna medida, el salario mínimo pues tiene algún efecto sobre la tasa del empleo y la informalidad, ¿verdad? Entonces, por eso es que si bien es cierto, hay que estar revisando, así como dice la ley, cada 3 años el nivel de salario mínimo, pero no hay que hacerlo de una manera técnica, bien estudiada, viendo un poco la situación de cada uno, particular de cada uno de los sectores económicos, de manera que el ajuste pues no sea demasiado severo, que venga en detrimento, pues que en lugar de mejorar el empleo, venga a provocar un mayor desempleo e informalidad. He escuchado yo a la ministra de Trabajo y la escuché hablar de un salario mínimo que sobrepase los $400 para el país. ¿Eso podría ser viable? Sí, mire, el tema es de que ahorita el salario mínimo más alto es el de comercio y servicios de $252, ¿verdad? Al mes. La verdad que un aumento a $400 al mes sí sería un incremento bastante sustancial y el tema es realmente que no vaya a suceder algo como pasó en Honduras, ¿verdad? En el tiempo del presidente Mel Zelaya, que se decretó un aumento del 80-90% del salario mínimo, y lo que pasó fue que muchas empresas simplemente no lo cumplieron, ¿verdad? O que pudiera suceder también acá, que las empresas acaten la ley, ¿verdad? Pero lo que van a hacer es que para cumplir con ese salario, a lo mejor van a tener que despedir a un par de personas para lograr cumplir a las demás ese aumento de $250-$400. Yo creo que el tema del incremento, o sea, todos quisiéramos un salario mínimo de $500 como tiene Costa Rica, ¿verdad? Pero eso depende también de la productividad laboral, de la productividad del trabajador. En Costa Rica hay mucho personal calificado, ¿verdad? Entonces, como le decía, son varios elementos que hay que tomar en cuenta a la hora del ajuste, y no solamente ver el nivel de brincar de 250 a 400 a 500, ¿verdad? Hay que tomar varios elementos en cuenta: la inflación, el crecimiento de los sectores, la productividad laboral, etc. Hay que tomar en cuenta esto como un elemento dinamizador de la economía también, licenciado. Por ejemplo, algunos países dicen que al inyectarle entonces más salario, o lo ha hecho Guatemala y Honduras con los bonos 13 y los bonos 14, pagando doble salario en junio y diciembre, se inyecta más a la economía y hay más comercio, hay más dinámica económica. ¿Deberíamos de estar pensando en algo así en lugar del tema de salario mínimo? La verdad que el bono 13 o bono 14 igualmente pues tendría un impacto sobre las empresas, ¿verdad? O sea, todo esto impacta sobre los costos de las empresas,
impacta sobre la competitividad. Actualmente las empresas que están mejor son las que están exportando a los mercados externos, ¿verdad? Pero muchas de las empresas que están produciendo para el mercado local están con problemas, ¿verdad? Están con un bajo crecimiento, ¿verdad?, de sus ventas, y se refleja pues en el crecimiento de la economía, que como todos sabemos el crecimiento se ha mantenido bajo en los últimos años, ¿verdad? De manera que si se da un aumento, otro, digamos, se decretara otro aguinaldo, por así decirlo, va a aumentar los costos, y esto se puede trasladar pues en todavía menores ventas debido a que habrá probablemente que ajustar precios, y todo eso tiene consecuencias en la economía, de manera que tienen que ser cosas técnicamente analizadas con mucho cuidado, ¿verdad? Otros creen que técnicamente una salida es liberar la camisa de fuerza del salario mínimo por jornada e irnos a un salario mínimo por hora, o liberar de alguna manera también las negociaciones en la contratación del trabajador por sus capacidades, habilidades, y no estos salarios que emparejan el ingreso de todos, pero no logra diferenciar las capacidades. Sí, lo que pasa es que el tema de la capacidad es un poco complicado, porque de repente también en algunos casos se podría ir a niveles todavía debajo de los que tenemos actualmente, ¿verdad? Entonces, sí, es un tema que más bien nosotros nos inclinaríamos más porque ya de hecho tenemos una informalidad de la economía que ronda el 60-70%, ¿verdad? Donde muchos salarios están por debajo del 250 que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Y esas personas, póngale que pueden andar en 150, 170 dólares al mes y sin prestaciones, ¿verdad? Ni seguro social, ni pensión, ni nada, ¿verdad? Entonces, más bien yo creo que hay que procurar generar un mayor empleo y que estas personas entren a la formalidad, ¿verdad? Pero para eso obviamente hay que tomar medidas, propuestas que abonen al crecimiento económico. En la medida que la economía tenga una tasa de crecimiento mayor, se va a generar más empleo y una mayor formalización de los sectores económicos. Licenciado Magaña, muchísimas gracias por atendernos esta llamada y darnos elementos de juicio para esto que estamos analizando esta mañana y ver cómo estamos en el tema del salario mínimo. Muchas gracias, muy amable. No, gracias por permitirnos opinar, y un saludo a toda la audiencia, Rafael. Muchísimas gracias, Mario Magaña, director de Asuntos Económicos de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio dijo, debe analizarse esto del salario mínimo de forma correcta. La gremial también pidió que se evite caer en medidas de carácter populista para generar adeptos ante el anuncio hecho por el partido FMLN, que prometió un aumento general del salario mínimo. Es lo que ha corroborado esta mañana el licenciado Magaña dentro de este análisis que hacemos del salario mínimo. CEPAL también ha dicho que si algo fortalece los motores de la reducción de pobreza y desigualdad, sin duda es el salario, es el trabajo, es el salario mínimo. Además de elevar el piso de la estructura salarial formal, el salario mínimo sirve como referencia para los salarios del sector. Un ejercicio de simulación muestra que el fortalecimiento del salario mínimo ha contribuido al descenso de la desigualdad e ingreso en Argentina, Brasil y Uruguay, lo que ha tenido lugar conjuntamente con el aumento de empleo en un contexto de fuerte formalización laboral, que es también lo que se busca. Entonces, la discusión va por aquí y comenzamos a recibir también sus opiniones como ciudadano. ¿Qué piensa? ¿Qué deberíamos hacer en el tema salario mínimo? Hola, buenos días. Muy buenos días. Felicidades por su programa. Gracias por llamarnos. Mire, un ejemplo. Yo quisiera decirle a estos señores que primero, antes de estar tomando un punto como que les va a generar populismo para las elecciones, deberían de ponerse a pensar, si yo como ama de casa estoy sin empleo y quisiera mejorar económicamente a la persona que me ayuda en el oficio, si no tengo empleo, ¿cómo le voy a aumentar el salario a ella? Entonces, si no hay ahorita una inversión, las empresas, ¿cómo van a estar pensando en que van a incrementar el salario mínimo? Punto número 1. Número 2, deberían de ordenar la casa primero, la economía y todos los elementos que influyen. Un ejemplo, deberían de controlar a las empresas que trabajan outsourcing para recursos humanos.
Yo trabajo en el área de recursos humanos en una prestigiosa empresa. Y estas empresas contratan a las personas y no les reflejan todos los salarios, sino que el mínimo, en donde van a generar la parte para que crezca la AFP y todo el problema que estamos teniendo. Deberían de controlar a todas esas empresas que reclutan al personal. Muy Nada bien. más eso quería. Gracias Buen por día, llamarnos. bendiciones. Muy amable, gracias por llamarnos. Vamos a hacer una primera pausa en nuestro programa, pero otra llamada más y luego estamos para la pausa. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Bienvenido. Hablo de aquí de Santa Tecla. Cómo no, un gusto saludarle. Gracias. En relación al salario mínimo, ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo estamos enfocando? hay que ser bien conscientes. Nuestro país es un país sin recursos naturales. Cada quien trabajamos y los que hemos tenido alguna empresa, yo por ejemplo he tenido una empresita pequeña, pero como se vino el dólar, con eso ya se aumentaron 10 veces más el valor de cada cosa y hasta el valor del salario mínimo, se puede decir. Muy bien, gracias por llamarnos. Aquí haciendo referencia a la televidente, y vámonos a ver un dibujito. Yo aquí quiero más o menos descifrar en dibujos cómo está más o menos la economía del país. Si vamos a mi computadora, a ver, aquí mire, dibujando y tratando de hacer las cosas, ¿no? Ok, estamos apagados aquí. A ver, encendemos el sistema, permítame un segundo. ¿Qué me dice ahí? ¿Estamos o no estamos? Si no, vamos al corte y regresamos entonces para hacer en dibujitos un poco el análisis de esto del salario mínimo.